Hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, ya casi tarde de sábado, viene hablando sobre un tema que nosotros como pueblo conocemos y entendemos. Pero quiero llevarlo a una vida en la cual el Señor quiere que nosotros podamos llevarlo, una vida espiritual. Yo sé que hemos estudiado bastante sobre el asunto del tema que voy a presentar hoy día, pero creo que veamos cosas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. El día de hoy quiero hablarle un poco sobre el santuario. Es un tema que como pueblo, que como iglesia, tenemos este mensaje. Y no solamente tenemos que tenerlo, sino que tenemos que estudiarlo y tenemos que saber enseñarlo. Es un tema que solamente este pueblo tiene. Y es un pilar importante del pueblo de Dios. Así que quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo en el capítulo 25. Y en el versículo 8 es un mandato de Dios que Dios le da a Moisés. Y Moisés lo escribió en el libro de Éxodo. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. O sea, Dios mandó a su pueblo a hacer un santuario con el fin de habitar en medio de ellos. Adán y Eva en el principio se comunicaban con Dios directamente, pero por causa del pecado ya no podían comunicarse directamente con el hombre. Entonces Dios ideó este plan de salvación antes que fuese creado este mundo, y en ese plan de salvación Dios instruyó a Moisés que construyera un santuario o un tabernáculo. Y el fin era de que Dios iba a habitar por medio de ese templo, por medio de ese tabernáculo en su pueblo. Porque ya ahora su pueblo, él no podía habitar en medio de su pueblo, porque su pueblo era pecador. Su pueblo había desobedecido. Entonces era necesario este ministerio del santuario. Y el fin era que Dios iba a habitar en medio de ellos. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, que se leyó nuestro hermano Juan. Hebreos en el capítulo 8, en el versículo 5 dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, todo lo que había hecho Moisés de construir el santuario era una sombra, ¿qué más dice? Y figura de las cosas celestiales. Ya, por eso sigue diciendo el versículo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, ¿dónde? En el monte. O sea, Dios le mostró el tabernáculo, el santuario, a Moisés en el monte. ¿Dónde le mostró? En el monte. En el monte. Cuando Moisés subió, Dios le reveló el plan que tenía hacia su pueblo y cómo él podía habitar una vez más en medio de él. Y todo eso dice acá Pablo en el libro de Hebreos, que eran figuras y sombras del verdadero tabernáculo que había levantado el Señor y no el hombre. O sea, en otras palabras, lo que Moisés se le instruyó a hacer fue como una maqueta de lo que había en el cielo. ¿Ya? El tema de hoy
que vamos a hablar sobre el servicio diario que se hacía en el santuario. El servicio diario. Recuerden que en el servicio diario se hacían varias cosas. Y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, lo que el pueblo o los sacerdotes, porque ellos eran los que estaban indicados de hacer las ceremonias dentro del santuario, que lo que se realizaba. En el mismo libro de Hebreo, en el capítulo 9, en el versículo 1 al 6, Hebreos 9, del 1 al 6, dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. El pacto antiguo tenía, ¿no es cierto?, dice acá, ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se pueden hablar ahora en detalles. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. ¿Cuándo entran los sacerdotes? ¿De qué manera? Continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, continuamente. Este era un sacrificio continuo que hacían los sacerdotes. Lo que quiero que destaquemos un poco de esta parte del libro de Hebreo es cómo estaba constituido el tabernáculo. Ahí dice que en la primera parte estaba, ¿cómo estaba? ¿Qué es lo que había? La primera parte del lugar santo. El lugar santo. Estaba el lugar santo, y en el lugar santo, ahí está, lo tenemos en la foto, ¿no es cierto? Dice que estaba el candelabro de oro, La mesa, o el candelero, estaba la mesa con los panes, pero aquí, en la Biblia, acá en el libro de Hebreo, dice que en el lugar santísimo estaba el altar del incienso. ¿Sí? Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nos vamos a encontrar que el candelabro de oro estaba en la entrada del lugar santísimo. ¿Ya? O sea, no estaba en el lugar santísimo, sino que estaba ante el velo. ¿Ya? Estaba en la presencia del lugar santísimo, pero no estaba en el lugar santísimo, ¿ya? Para que podamos entender. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Estaban los querubines encima, ahí lo vemos nosotros en la foto, y dentro, ¿qué es lo que estaba? Dentro del arca, el maná. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que son las dos tablas, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. ¿Ya? Eso es lo que estaba ahí. Ahí podemos verlo también. Ahora, eso era el tabernáculo. ¿Ya? De esa manera estaba dispuesto el tabernáculo. Ahora, este tabernáculo, vamos a Éxodo 40, para que podamos verlo con la propia Biblia. Éxodo capítulo 40. Versículo 6 al 8. Miren lo que nos dice. Después pondrás el altar del holocausto. ¿Ya? Sigamos leyendo. Delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. ¿Por qué leo estos versículos? Para que podamos entender cómo la Biblia nos muestra cómo estaba diseñado el tabernáculo.
¿Ya? Estaba el tabernáculo, tenía dos partes, pero también tenía el atrio, que es como el patio de la casa. Y en el atrio, según lo que leímos en Éxodo capítulo 40, nos muestra que estaba la fuente de bronce. Ahí está colocado, ahí está la foto para que podamos verlo. Pero también estaba el altar del sacrificio. Y luego al último era donde se colocaba alrededor, que cubría todo, era ahí más arriba está, ahí está, ¿no es cierto? Las cortinas que hacían la división, ¿no es cierto? Adentro estaba el tabernáculo de reunión. Ese es el patio o el atrio. Ahí está, ¿ya? Para que podamos ver, ¿no es cierto?, cómo estaba diseñado el tabernáculo. Ahora, en el libro de Éxodo, en el capítulo 29, Éxodo capítulo 29, en el versículo 38 y 39 dice así: y esto es lo que ofrecerás sobre el altar, ¿ya? Entendiendo cuál es el altar, el que estaba a la entrada, en el patio, ¿ya? ¿Qué se debía ofrecer ahí? 2 corderos de 1 año cada día. O sea, todos los días tenían que ofrecer un corderito, 2 corderos, ¿no es cierto? Uno en la mañana y uno en la tarde. Se ofrecía continuamente. Sigue diciendo, tenía que ser de 1 año el cordero. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, versículo 39, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Ya? Para que podamos entender, el cordero se sacrificaba a las horas tercera, que era las 9 de la mañana. Y el de la tarde se sacrificaba entre las 2 tardes, que vendría siendo a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Ahí se sacrificaba el segundo cordero. Ahora, versículo 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. O sea, de la única manera que Dios podía habitar en su pueblo era a través del santuario. Por eso dice el versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Versículo 46, y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová, su Dios. Era necesario el sacrificio de estos corderos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin remisión, o sea, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. No podía haber perdón de pecado si no había remisión, o sea, si no había derramamiento de sangre. Fue así como Adán y Eva, cuando pecaron en el principio, tuvieron que matar un corderito. Y ese corderito era símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ese corderito que se sacrificaba mañana y tarde era un símbolo de Cristo. Y por eso dice el libro de Hebreos que se sacrificó una sola vez y por todos nosotros. Porque era un cordero perfecto. ¿Ya? Entonces, es necesario para que Cristo pueda habitar en medio de su pueblo, poder aceptar ese cordero. Si nosotros no hemos aceptado al cordero, que es Cristo, que derramó su vida por nosotros, Él no puede habitar en medio de nosotros. Era la única manera que Dios podía habitar en medio de su pueblo. Y es interesante porque eso era algo ceremonial, pero el Señor quiere llevarlo a nuestra vida espiritual. Que nosotros debemos aceptar ese cordero, ese sacrificio, para que Él pueda morar en nosotros. Y de esa manera
adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque si nosotros no aceptamos al Cordero, no podemos. O Cristo no puede morar en nosotros. Porque recuerden que solamente Cristo y su justicia es la que nos habilita para poder salvarnos o para poder llegar al cielo. ¿Ya? Así que es muy importante entonces el sacrificio que ya sabemos que en el nuevo pacto fue Cristo. Ese fue el antiguo pacto. Pero es una muestra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Y eso es importante entender porque en el santuario terrenal nosotros vemos la obra de Cristo por la raza humana. Nosotros vemos la obra que Cristo iba a hacer por nosotros. ¿Ya? Así que, hermanos, es muy necesario que cada día, así como lo hacía el pueblo de Israel, mañana y tarde, podamos aceptar a Cristo en nuestra vida. No es solamente una vez, sino que todos los días debemos aceptar por la fe ese Cordero, tal cual como lo aceptaban ellos, mañana y tarde. Aceptaban, ¿no es cierto?, por la fe que simbolizaba ese Cordero, al verdadero Cordero que era Cristo. Ahora, aparte de sacrificarse el Cordero, que era necesario para que todo esto pudiese funcionar, el plan de salvación, también estaba, quiero leer antes en el libro miren lo que dice. Dice así: esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debía hacerse un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. O sea, antes que el pueblo, o antes que comenzase estos sacrificios, o esta administración en el tabernáculo, dice acá que ellos debían hacer un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas. ¿Eran horas? Sagradas. No eran horas de entretención, de liviandad, de trabajo. En ese momento ellos se dedicaban completamente, ¿no es cierto?, a examinar ¿qué es lo que? Su vida. A pedir perdón si habían, ¿no es cierto?, fallado al Señor. Y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. O sea, eran momentos solemnes que ellos tenían mañana y tarde. Ahora, tenemos el caso de Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Daniel oraba 3 veces al día, pero especialmente Daniel oraba a la hora que se hacía el sacrificio en la mañana y a la hora que se hacía el sacrificio en la tarde. Porque a pesar que su cuerpo estaba en Babilonia, su mente ¿dónde estaba? Su mente estaba en Jerusalén. Su mente estaba por la fe, a pesar que los sacrificios ya no se hacían, pero por la fe Él los aceptaba. Y es de esa manera como nosotros debemos ver a Cristo por la fe en el santuario. Es de esa manera como nosotros debemos ver a Cristo intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Hermano, y cuando nosotros comprendamos eso, nuestra vida va a cambiar. Porque vamos a entender de que Él está haciendo, ¿no es cierto?, una obra en favor de nosotros. Una obra de redención, de salvación.
Y por eso, hermano, es tan necesario estudiar el santuario, para que podamos entender que nosotros necesitamos día a día entrar en el santuario, tal cual como lo hacían ellos, por la fe. Recuerden que ¿quién eran los que entraban al santuario? Los sacerdotes. Pero el pueblo que estaba alrededor, ¿cómo lo hacía? Por la fe. Y de esa manera nosotros debemos hacerlo también, entrar por la fe al santuario. Sabemos que el Señor está en el lugar santísimo, pero debemos entrar a vivir en el santuario con el Señor. Y miren lo que nos sigue diciendo acá en el libro de Éxodo, capítulo 30 ahora, no perdamos Éxodo 30, versículo 1. Dice, harás también un altar para quemar el incienso. ¿Ya? Ahí está, bueno, ahí en el lugar santo, ¿no es cierto? Está el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, los hará. ¿Bien? Y en el versículo 6 al 8 dice así, y lo pondrás delante del velo, ¿ya? Dice claramente dónde se iba a colocar, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea, el incienso se quemaba en la mañana y en la tarde. Cuando se realizaba el servicio, el incienso tenía que ser quemado. ¿Por qué? Porque el incienso, ¿qué representa? Algo diario que tenemos que hacer nosotros. Y eso lo dice el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, leámoslo, ¿ya? Pero, ¿por qué quiero que leamos Apocalipsis? Porque también simboliza otra cosa el incienso, ¿ya? Y vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice así. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ya? O sea, el Señor, a través del santuario, nos invita a orar día a día. Tal cual, ¿no es cierto?, como se quemaba el incienso, y el incienso, ¿qué olor tenía? Un olor agradable, un olor grato. Bueno, así son las oraciones de los hijos de Dios para Dios, cuando las hacemos de corazón, en espíritu y en verdad. ¿Ya? De esa manera Dios recibe nuestra oración, pero tenemos que creer que Él nos escucha. Tenemos que creer que Él está ahí intercediendo por nosotros y que Él es nuestro Dios y de que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ese incienso representa nuestras oraciones, representaba también, ¿no es cierto?, las oraciones del pueblo de Israel en la antigüedad, y hoy en día representa nuestras oraciones. Pero miren lo que nos dice acá el libro Cristo en su santuario. La otra cita también estaba Cristo en su santuario. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representa los méritos y la intercesión de Cristo. ¿A quién representa? Los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada en su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptables a Dios. Es lo único que puede hacer aceptable nuestro culto, es el incienso. Pero ese incienso representa no solamente nuestras oraciones, sino que también representa la justicia perfecta de Cristo, los méritos de Él. Sigue diciendo,
Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso. Era necesario el derramamiento de sangre para poder acercarse a Dios, pero también era necesario el incienso. Dice, símbolos que señalaban al gran mediador, a través de quien los pecadores pueden acercarse a Dios y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Entonces, el incienso no solamente representaba las oraciones del pueblo de Israel, de nosotros, sino que también representa la justicia de Cristo, que es la única que nos puede habilitar de llegar al Padre. Bien, en el altar del incienso, que está a la entrada, en el velo del lugar santísimo, lo podemos ver ahí, está el sumo sacerdote. En ese altar tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, tenía 4 cuernos, y la sangre, cuando era llevada en el servicio diario, era llevada al lugar santo, se aspercía 7 veces sobre el velo la sangre del animal que era muerto, mañana y tarde se hacía eso, pero también se colocaba la sangre en los cuernos, en la esquina del altar del incienso. Eso se hacía mañana y tarde. Y una vez al año, que era el día 10 del mes séptimo del calendario judío, que era el Yom Kippur, se quemaba, también se le echaba al medio la sangre al altar del incienso. ¿Ya? Eso lo dice el libro Cristo en su santuario. No les voy a leer la cita por tiempo, después lo pueden buscar. Bien, ahora en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, volvamos al Éxodo. Éxodo capítulo 30. En el versículo 17 dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Ahí está la fuente de bronce, ¿no es cierto? La vemos en el atrio, con sus bases de bronce para lavar, y la colocarás ¿dónde? Entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Ya? Ahí nosotros lo vemos. Ahí está, se le llamaba lavacro también, ¿no? Esa fuente. Está entre la entrada del tabernáculo y el altar de holocausto. Y pondrás en ella, ¿qué es lo que tenían que colocar? Agua. Tenían que colocar agua. Cuando entre en el tabernáculo, no, perdón, el 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. O sea, el sacerdote no podía entrar sucio. No podía entrar sucio. De hecho, tenía que sacarse los zapatos. No podía entrar con zapatos. Y al entrar, tenía que lavarse en esa fuente las manos y los pies. Y de esa manera recién podía entrar al tabernáculo. Cuando Dios se le apareció a Moisés, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Quita tu calzado. Quita tu calzado de ahí, porque el lugar que estás pisando es Santo. ¿Y por qué era santo si era un lugar común? Porque estaba ahí. Porque la presencia de Dios estaba allí. Y porque la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Entonces tenía el sacerdote y el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año, y el sacerdote todos los días, tenía que lavarse pies y manos. Y eso, hermanos, también es un símbolo de purificación. Es un símbolo de purificación. Porque el agua, ¿qué es lo que hace? El agua limpia.
Y ese es un símbolo en el cual Dios quiere purificar a su iglesia. En el lavamiento del agua, ¿no dice el apóstol Pedro? Para dejarla sin mancha. Entonces, el símbolo del agua es necesario para poder entrar ¿dónde? En el santuario celestial por la fe. Primero aceptamos al Cordero en el altar del holocausto. Él nos imputa su justicia. Él nos da su justicia perfecta, pura, sin mancha, sin pecado. Y ahí es cuando nosotros recién podemos entrar ¿dónde? En el tabernáculo. Antes no podemos. Y eso es todo por la fe. Todo eso es por la fe. Pero todo eso era una enseñanza para nosotros, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, quiero leer acá en el libro, en el mismo libro, en la página 31, dice así: tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas a él, habrían profanado el lugar santo. Debía dejarse los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario. Y también tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar del holocausto. En esa forma se enseña constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el que aparta su vista de la ley de Dios, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a ser oído o no va a ser oído? No va a ser oído. Ahora, ¿cómo nosotros podemos apartarnos de la impureza? De la única manera es aceptando a Cristo en nuestro corazón. No hay otra opción. Es la única opción. Por eso que estaba primero el altar de sacrificio. Bien. Así que por la fe entonces podemos ser limpiados, emblanquecidos, purificados, santificados. Y amén, hermano, por eso, porque a través de Cristo podemos hacerlo. Ahora en Éxodo 23 vamos a ver la otra cosa que había ahí. Éxodo capítulo 23. Perdón, era el mismo capítulo 30, 23. 23, dice así. No, no es ese. No puse el capítulo acá. ¿Pero qué dice? ¿De qué habla? ¿De limpieza o Habla de cuando está la mesa de los panes. Ya. Puse solamente los versículos 23 y 30. Acá está. Éxodo 25. Éxodo capítulo 25. Dice así: y harás asimismo una mesa de madera de acacia. 25-23 y el 30 vamos a leer. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y un codo su anchura y su altura de codo y medio. Versículo 31. Perdón, el 30 dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Ya? O sea, continuamente tenía que estar los panes de la proposición en el lugar santo. ¿Ya? Eso era cambiado todos los sábados. Todos los sábados se cambiaba. Eran tipo tortillas así que se colocaban. Era una mesa que más o menos vimos nosotros, un poquito más grande que esta. Y en esa se colocaban, ¿cuántos panes? Los 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Esos panes también representan
¿A quién representan esos panes? Ok. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan De vida. de vida. ¿Quién era el pan de vida? Jesús era el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Ya? Y ese pan era el que el pueblo de Israel tenía que comer. El pueblo de Israel tenía que comer de ese pan para ser saciado. Ahora, Jesús le dijo en la tentación a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, necesitamos continuamente estudiar la palabra de Dios, porque también es nuestro alimento espiritual. Mañana y tarde necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Josué 1.8? Josué 1.8, ¿qué dice? Leámoslo. Josué 1.8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino, ¿y qué pasará? Y todo te saldrá bien. O sea, meditar mañana y tarde, tal cual como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando tenía esos momentos solemnes de congregación, de reunión día a día, ellos meditaban en la ley de Jehová. Ellos meditaban en la palabra de Dios. Y por eso que es necesario que nosotros podamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Así como necesitamos el alimento físico para comer todos los días. Bueno, antiguamente se comía 2 veces, hoy en día se comen 3 veces. Hasta 4, hasta 5. Pero antiguamente se comían 2 veces, que era lo necesario. Por eso que ellos también se alimentaban 2 veces al día espiritualmente en la palabra. Y nosotros también necesitamos estudiar día a día la palabra de Dios para poder comer de ese pan que es Cristo, que es su cuerpo, para poder nutrir nuestra vida espiritual. Porque ¿qué pasa que una persona que no coma? ¿Se va a desnutrir? Físicamente se va a desnutrir y va a llegar un momento en que si no sigue comiendo, Se va a morir. se va a morir. Es lo mismo en la vida espiritual. Si no nos alimentamos del maná o de la palabra de Dios, nuestra vida espiritual, ¿cómo va a andar? Muerta. Y vamos a ser enanos espirituales, como dice por ahí la mensajera del Señor. Vamos a ser enanos espirituales, ¿por qué? Porque no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Entonces, en el santuario, Dios nos muestra que es necesario que podamos estudiar día a día la palabra de Dios, mañana y tarde, como Dios le dio la instrucción a quién, a Josué. Ahora, en Éxodo capítulo 23, vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 31. No. Era Éxodo 27 igual. 27, 31. No. No tiene 30. Tiene hasta el 20, 21. Sí, el 20. Éxodo 27, 20. Dice así: mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Ya? Hablando del aceite, ¿para qué? Para el candelabro. ¿Ya? Dice: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y a sus hijos para que ardan, delante de Jehová desde la mañana desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Interesante porque dice desde la tarde hasta la mañana. Ustedes sabían que la Biblia dice que en el principio creó Dios cielo y tierra, y fue la Tarde y la mañana.
Fue la tarde Y la mañana. y la mañana del primer día, 24 horas. Entonces aquí cuando dice tarde y mañana, se está refiriendo a las 24 horas tenía que estar encendido el candelabro. Tenía que estar encendido. Y eso era una representación de ¿qué? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y eso lo podemos ver en el libro de Zacarías. ¿Qué es lo que dice Zacarías? Zacarías 4. Vamos a Zacarías 4. Zacarías capítulo 4, versículo 2. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro. Aquí vemos el candelabro, ¿no es cierto? El candelero. Y sus 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. O sea, el aceite, nosotros sabemos que es una representación del Espíritu Santo. Y es necesario que día a día nosotros por la fe podamos tener el Espíritu Santo. Porque recuerden que Dios busca adoradores que le adoren En espíritu y en verdad. en espíritu y en verdad. Porque es necesario, porque Dios es espíritu, y es necesario que le adoren de esa manera. Leí el versículo 2 y el 6. Leí el versículo 2 y el 6. Entonces, ahí nos muestra claramente, ¿no es cierto?, de que necesitamos el Espíritu Santo día a día. Continuamente, ¿o no? Amén. Tenía que estar encendido las 24 horas. Por supuesto, cuando estemos dormidos. Pero tenemos que, antes de acostarnos, tener la certeza que el Espíritu está con nosotros. ¿Ya? Y por eso que las enseñanzas que nosotros nos da el santuario son muchas, porque son algo diario que tenemos que hacer en nuestra vida, para que así de esa manera, ¿no es cierto?, podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y como dice el apóstol Pablo en la carta a Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y Dios quiera que nosotros podamos entrar en esa experiencia, hermano. Si no estamos viviendo en esa experiencia, podamos vivir esa experiencia, vivir en el Espíritu, porque de esa manera nosotros vamos a ser vencedores. Y como consecuencia, ¿qué se va a ver? Los frutos del Espíritu. Y solamente estamos en el lugar santo. Todavía no hemos entrado al lugar santísimo. Solamente estamos viendo la parte del lugar santo. Y el Señor quiere, anhela y desea que nosotros, ¿no es cierto?, podamos vivir en el santuario. Vamos a buscar Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Mateo 5:14, ¿qué nos dice? Mateo 5:14, un versículo conocido, ¿no? Dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. ¿Y qué sigue diciendo? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Hermano, la única manera que nosotros podemos ser luz del mundo es cuando entramos a vivir la experiencia del santuario. No se puede ser la luz del mundo si no vivimos la experiencia del santuario. Lamentablemente el pueblo de Israel fue ritualismo, ceremonia. Pero Dios quiera que nosotros no podamos
no podamos repetir la historia del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel lo hacía todos los días. El pueblo de Israel dejaba de trabajar a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, para poder tener una comunión, pero era una comunión ceremonial. El verdadero lo hacía así y recibía la bendición, como Daniel, como Natanael. Y aquí, un verdadero adventista. He aquí un verdadero adventista. Y Dios quiere que nosotros podamos ser como Natanael. Que Dios nos vea, así como vio a Natanael, ¿dónde? Debajo de la higuera. Debajo de la higuera, comulgando con Dios. Que Dios nos pueda ver, ¿no es cierto?, viviendo por la fe en el santuario, ¿no? Amén. Porque necesitamos vivir por la fe en el santuario celestial. Y de esa manera, ¿no es cierto?, poder llegar a ser hijos verdaderos de Dios. Estoy terminando y quiero leer en el mismo libro, Cristo en su santuario, en Testimonios para la Iglesia. Primero voy a leer Patriarca y Profeta y después la otra. Dice, página 367, Patriarca y Profeta. En esta costumbre los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carecen del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman. Amén. Y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. Amén. ¿Cómo mira Dios a su pueblo fiel? Con ¿Cómo agrado. mira Dios a su pueblo que le adora en espíritu y en verdad? Con agrado. Con agrado. Y Dios quiera que, y el cielo quiera que Él pueda estar mirando con agrado nuestras ceremonias. Porque no solamente son ceremonias, deben ser vividas esas ceremonias. Y dice el libro Testimonios para la Iglesia, página 106, los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que lo rodean. Ahí seremos la luz del mundo. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Sus sinceras oraciones penetrarán a través del velo. Esta clase de personas poseerá una confianza santificada para comparecer ante la presencia del infinito. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos y se convertirán en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos. Amén. Dios quiera que podamos entrar en esa experiencia, ¿no? Que podamos vivir por la fe en el santuario, hermano. Amén. Recordando, hermano, que vivimos tiempos difíciles. Vivimos en el gran día de la expiación. Ya Cristo no está en el lugar santo. Ya Cristo está ahora en el lugar santísimo. Y muy pronto el Señor saldrá de ahí. Y ya dejará de interceder por cada uno o por cada hombre. Y Dios quiera que hoy nosotros, como hijos de Él, podamos, ¿no es cierto?, estar viviendo por la fe en el santuario. No solamente en el lugar santo, sino que podamos estar dentro del velo, en el lugar santísimo. Amén. Por la fe en Cristo. Amén. Quiero terminar con el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Hebreos, capítulo 9. Versículo 23, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas
con mejores sacrificios que estos. ¿Ya? Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué hará? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cómo le esperan? Los que le están esperando. Tal cual, como dice ahí, sin relación con el pecado. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder entender, ¿no es cierto?, que vivimos tiempos solemnes, tiempos difíciles, en los cuales el Señor quiere que coloquemos todo lo que tenemos de parte de Él. Porque el día de mañana va a ser tarde. Es hoy, cuando el Señor nos invita, ¿no es cierto?, a ser parte de este precioso mensaje y a poder llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor nos ayude a vivir por la fe en el santuario celestial. Cada día, día a día. Y de esa manera, ¿no es cierto?, poder representarlo en este mundo lleno de maldad y de pecado. Que cada vez, ¿no es cierto?, va en picada. Pero los hijos de Dios se van a sostener y sosteniendo en su mano la antorcha de la verdad. Mirando lo invisible, dice. Mirando al invisible. Como dice el libro de Hebreos 12. ¿Ah? Como dice el libro de Hebreos 12, despojándonos de todo peso y del pecado. ¿No es cierto? Y mirando a quién. Mirando a aquel que dio la vida por nosotros. El Señor les bendiga, hermano, y que Dios nos ayude en realidad, realmente a poder prepararnos para su